Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en Casa de Oración, Legado de Gracia. Vamos a continuar en esta oportunidad con nuestra serie de mensajes sostenidos, camino al orden de Dios. Hoy nos toca hablar acerca de Daniel y vamos a hablar sobre la recompensa de una vida íntegra, ¿sí? Un llamado diferente, un llamado que no se compara al de los otros profetas que hemos visto, y una vida ejemplar, una vida particular entregada al Señor. Así que vamos a orar, luego vamos a alabar juntos el nombre del Señor y vamos a compartir la palabra de este día. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu infinita gracia, porque tú nos cuidas, nos sostienes, nos amas, nos brindas tu protección, nos brindas tu cariño, y hoy, Señor, podemos disfrutar de tu presencia en donde quiera que estemos, con un corazón dispuesto, Señor. Padre, te pedimos que hoy nos hables, que hoy nos ministres, que nos ilumines y nos lleves a comprender más de tu amor, más de tu gracia, y poder así poner por obra cada uno, Señor, de los deseos de tu corazón. Vivimos para hacer tu voluntad. Eso es lo que hemos determinado y eso es lo que queremos hacer con tu ayuda. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes y me dio su bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y Él con Él tendrá mi alma gozo, paz, eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti, y anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María
pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes y me dio su bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y con Él tendrá mi alma gozo, paz, eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su cielo protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti, y anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí, cuando vengas tú por mí, cuando vengas tú por mí. Aleluya, anhelamos ese momento y no hay mejor lugar que estar en su presencia. Dios te bendiga, quédate hasta el final. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Han pasado algunas horas desde que quisimos grabar este video y el momento en el que lo estamos grabando se largó una lluvia muy fuerte y se escuchaban las gotas, no se entendía lo que uno trataba de explicar, así que tuvimos que esperar hasta este momento para poder completar el video. Espero que sea de mucha bendición para tu vida y que sea también este mensaje una herramienta que uses para confiar en el Señor y confiar en el llamado que Él tiene para tu vida. Hoy vamos a continuar con la serie Sostenidos, Camino al Orden de Dios, y vamos a estar hablando acerca del profeta Daniel. Y vamos a ver algunas cosas bastante interesantes en la vida de este hombre. Y quisiera que puedas preparar el capítulo 1 y el capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos de allí. Este mensaje se titula Daniel, la recompensa de una vida íntegra. Y vamos a abarcar dos cuestiones. La primera es cómo sobreponerse con actitud y determinación a todo tipo de circunstancia, a todo tipo de adversidad. Y también aprender a recibir el favor de Dios con el carácter adecuado. El propósito de esta serie de mensajes que estamos desarrollando hace un tiempo ya es ubicarnos en relación al llamado y al propósito de Dios para con nosotros. El versículo central que utilizamos nosotros está en 2 Corintios 5:17, el cual dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, es importante cada vez que tomamos un versículo conocer el contexto y saber de qué es lo que está hablando ese versículo. Entonces vamos a leer desde el versículo 16 y dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Él lo que está tratando de explicar acá el apóstol Pablo es la transformación que se produce en las personas, y cuando está diciendo si alguien conocimos en la carne, está diciendo si alguien conocimos lejos del Señor, o si alguien conocimos y esa persona todavía no había recibido el mensaje, no había conocido el Evangelio, ahora es otra persona. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo. De hecho, él utiliza el propio ejemplo de Cristo. Cristo no es el mismo que estuvo con los discípulos antes de ir a la cruz a el que estuvo con ellos luego de haber resucitado. Hubo un cambio, hubo una transformación. Él fue resucitado y glorificado.
Por eso es que ya no se sujetaba a las reglas de este mundo físico. Por ejemplo, en determinada ocasión, los discípulos estaban reunidos y estaban en un cuarto cerrado y Jesús aparece ahí. En otro momento, el Señor dice, bueno, no soy un fantasma, no es que pasé las paredes, estoy acá, denme de comer. El propio Tomás es quien puede tocar la llaga, el hueco en sus manos, y vemos que ese Jesucristo ya glorificado, resucitado, ya no es el mismo en cuanto a lo que es toda su forma, su estructura, su naturaleza, al que estuvo con ellos 3 años atrás, porque en la cruz se cambiaron las cosas, ¿sí? Esa es la esperanza también que aguarda la iglesia del Señor, esa recompensa, esa transformación, esa gloria futura que nos permitirá estar eternamente con el Señor. Ese es el Evangelio. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, todo este asunto de ponerle fin a la vida que conocíamos hasta ese momento y comenzar a transitar un nuevo camino, proviene de Dios, quien nos reconcilió. Qué palabra tan profunda. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Comprendamos en esta lectura el propósito de nuestra nueva vida, el propósito de esta nueva realidad en Cristo Jesús. Hay poder en Dios y hay un propósito muy grande en el Evangelio de la Cruz que nosotros debemos llevar adelante. Si estamos en Cristo, el pasado se terminó. Hay una nueva realidad, hay un nuevo tiempo, hay nuevas cosas por descubrir que Dios ha preparado para tu vida. Por lo tanto, confía en Él, aférrate a Él, y Él te llevará por un perfecto camino a su orden. ¿Quién fue Daniel? Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, era un joven descendiente, probablemente, según algunos estudios, algunos teólogos, del rey Ezequías. Él pertenecía a la casta de la familia real, y en aquel entonces, cuando fue tomado cautivo por Nabucodonosor, por Babilonia, pertenecía a una familia educada, con recursos para capacitarse, para estudiar, de la aristocracia, digamos, de la alta clase de Jerusalén. Se cree que Daniel fue eunuco, ya que lo normal dentro de la corte del rey Nabucodonosor, era que aquellos que estuviesen cerca pasen por ese proceso para evitar todo tipo de problemas, digamos, o infidelidades que pudiese haber durante el tiempo en el que el reino estaba y la reina o sus concubinas quedaban solas. Quienes estaban en la corte del rey solían ser eunucos. Viendo esto, en nuestro análisis podemos ver que Daniel fue un joven que a una temprana edad, fue un hombre que a temprana edad fue arrancado de su hogar, fue arrancado de su ciudad, fue arrancado quizás de un propósito o un lugar, un cargo que ocuparía perteneciendo a esta familia de la aristocracia de Jerusalén. Fue arrancado de sus padres
y también fue arrancado allí en el exilio de su descendencia. No solo se le privó de sus padres, de su ascendencia, de su familia, de su hogar, sino también de tener una descendencia. Sin embargo, aún con todas estas cosas muy fuertes, muy difíciles de asimilar en la vida de cualquier persona, vemos que Daniel, aún en medio de ese clima tan desfavorable, fue un hombre que siempre se mantuvo fiel a Dios y que siempre se mantuvo íntegro. A lo largo de toda su historia, él fue una persona relevante en lo que tenía que ver con asuntos ligados al reino. El resultado de esto fue que llevó su servicio adelante y también su ministerio desde el tiempo de Nabucodonosor hasta el tercer año del gobierno del rey Ciro de Persa. ¿Cuál es la particularidad que nosotros encontramos en la vida del profeta Daniel en relación a los otros profetas mayores que hemos estado viendo, Isaías, Jeremías o Ezequiel? La diferencia está en su llamado. De hecho, en todo el libro de Daniel no hay un registro, no hay una cita de un momento particular o de alguna visión particular, de alguna experiencia espiritual o mística, bueno, mística no, ustedes me entienden, o algo especial que retrate el momento en el que este hombre es llamado por Dios, como los otros profetas ya mencionados. Isaías en el capítulo 6, Ezequiel en el capítulo 2 y 3, Jeremías en el capítulo 1, tienen su experiencia en el cual son llamados por Dios y comisionados a un propósito, pero en la vida de Daniel esto no aparece. Lo que nosotros sí sabemos de él es que aún frente a todas estas dificultades que estaba enfrentando, fue un hombre lleno del Señor, capacitado por él y recompensado por su búsqueda, por su integridad y determinación. De hecho, vamos a comenzar a ver ahora en el capítulo 1 de Daniel cómo era la vida, cómo fue la determinación, cómo fue el corazón de este hombre y de qué manera fue recompensado por el Señor.